todos, hemos excluido a los medios independientes y a los medios públicos. Pareciera pues que la batuta de la información la manejan los canales privados y todos sabemos que responden a intereses y necesidades económicas de los grupos hegemónicos que hay en los países. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la narrativa y los relatos periodísticos cambian. Los relatos periodísticos entendidos desde lo que los medios nos cuentan, es decir, con sus intereses, con sus necesidades ligadas a esos intereses económicos de esos grupos empresariales, los cuales son los dueños, y obviamente a los necesidades establecidas desde esas alianzas entre lo que son los sistemas de gobierno y estos canales privados, dentro de los cuales, aclaro, hay una inversión del Estado en la publicidad o en la pauta publicitaria de estos canales. Por lo tanto, las preguntas que pueden surgir son variadas. Es decir, digámoslo así, coloquialmente, ¿será que si nos están dando la información adecuada? ¿Será que los tratamientos noticiosos que se hacen desde estos medios de información llegan como deben ser a la población? Pues uno de los casos se vio directamente implicado desde lo que ha sido el COVID. Básicamente, ahí hacemos el resumen. Empezamos también a entender esta problemática en torno a un análisis de contenido, tratando de evidenciar por medio de titulares, por medio de diferentes criterios en torno a las estructuras del lenguaje, de qué manera pretenden influenciar o de qué manera cuentan o narran estas noticias. Aclaro que este es un proyecto tipo propuesta, es decir, apenas vamos en avances, apenas estamos empezando con ella a entender esas dinámicas a partir de archivos noticiosos de plataformas digitales de los medios tradicionales privados y que tienen un altísimo impacto aquí en el país. Entonces, a partir de esto se abordarán dimensiones y características en el marco de los estudios sociales bajo la premisa de la percepción y la realidad social desde los medios de comunicación. Algunos de ellos tienen los tres sistemas, es decir, han migrado a las plataformas digitales desde la radio, desde la prensa escrita y desde la televisión. Como son medios hegemónicos de mucho poder, pues tienen la facilidad de migrar a ellas. Mientras que en otros medios de otro carácter o características, pues más bien algunos incluso se quedan desde la parte escrita con muy bajo impacto o poco impacto en la comunidad, de tal manera que las narrativas podrían, entre comillas, perderse. Lo que estamos hablando son posibles preguntas y posibles hipótesis que se resolverían a partir de la recolección de información. El problema: ¿cómo los medios de comunicación implementaron una agenda mediática en el cubrimiento periodístico durante el confinamiento obligatorio producido por la emergencia sanitaria COVID-19 en Colombia? Las preguntas orientadoras: ¿cuáles son las características en la construcción de la narrativa periodística? ¿Cómo fue la interacción en las diversas fuentes de información desde las organizaciones, y aquí es bien importante, profes, desde las organizaciones de la salud, las sociales y el gobierno? Acá pasó algo particular que por el barrido que hemos hecho creo que fue lo que pasó en todos los países también. ¿Cuáles son las acciones de la prensa escrita, radio y televisión desde sus plataformas digitales para desarrollar contenidos periodísticos con veracidad y credibilidad frente a la audiencia? Que creo yo ha sido una constante variable en la... que creo que me salí. No. Que ha sido una constante variable en la transmisión de noticias. ¿Vamos bien, profe Néstor? Se perdió la presentación. Ok, pero ya voy a ver. Escucha bien, se escucha muy bien igual. Ya voy nuevamente, profe, a seleccionar ventana. Creo que me salí sin querer y ya, volvió. ¿Es correcto? Ahí regresó la presentación, sí. Ok, bueno, profe. Entonces, a partir de eso, ¿qué tipo de premisas mediáticas, digamos, se les darían prioridad desde los medios de comunicación en Colombia? Es decir, ¿con qué veracidad informan o cuáles intereses y qué necesidades se tienen a partir de estos medios? Porque habría que entender que si entendemos que estos medios son, digamos, ligados a las empresas de grupos económicos o los dueños de grupos económicos bastante poderosos, pues obviamente al tener negocios con el mismo Estado, por ejemplo el tema de las vacunas,
y cómo se negoció con ellas por debajo pues de cuerda, según algunos medios acá en Colombia, que eso es lo que queremos evidenciar, pues obviamente se informaba de acuerdo a sus intereses y necesidades. Bueno, el objetivo general: analizar el desarrollo periodístico en las plataformas digitales de medios de comunicación RCN, Caracol y Revista Semana durante el confinamiento obligatorio producido por la emergencia sanitaria COVID-19 en Colombia. Dentro de los específicos, identificar la información emitida por estos medios, describir la estructura noticiosa, que es lo que nos permitirá trabajar la objetividad y obviamente esas estructuras ligadas a la veracidad de la información y de qué tipo se informa. Determinar las distintas narrativas periodísticas construidas por los medios de comunicación. Pues, profe, ustedes saben que desde la comunicación se trabaja la opinión, se trabaja la información, y en ese caso esas dos confluyen dentro de lo que es llegarle al público e influenciar en el público con sus relatos periodísticos y esas narrativas utilizando. De tal manera que, entonces, lo que queremos nosotros es aquí analizar estos contenidos, mirar esa incidencia que tiene directamente el que cada canal tenga un dueño político, entre comillas, o un dueño empresarial que cumple con ciertos intereses y necesidades ligadas entre el poder político y el poder económico en Colombia. Y a partir de ahí, empezar a entender esas dinámicas que se establecen en las construcciones o estructuras narrativas de la información que llega a la gente. Acá tenemos una particularidad, vuelvo y digo, que es la que creo que funciona en toda Latinoamérica, y es que hay unos medios que inciden directamente sobre sus públicos, es decir, hay unos líderes de opinión. Acá le creemos dependiendo de quién sea, en ese caso, a los medios de opinión o líderes de opinión. Un periodista, un medio, nos puso a nosotros a quitarnos la ropa antes de llegar a la casa con el cuento de que venía el virus ahí pegado, por ejemplo, de manera jocosa lo digo. Entonces, a partir de ahí, se describirá su estructura noticiosa en las plataformas digitales seleccionadas que dichos medios utilizan para determinar esas narrativas periodísticas construidas, digamos, desde el mismo medio, a partir de toda la problemática que surgió con respecto al COVID. Aclaramos que en su inicio ni los mismos medios entendían la dinámica de la información con respecto a un momento coyuntural como estos, y a partir de lo que la OMS decía, que también estaba tratando de descubrir lo que pasaba o tirar la información necesaria, pues los medios interpretaban esa información. Eso es lo que nos ha causado interés, y ver cómo, pues, digamos, podríamos describir diferentes casos anecdóticos que nos llevarían a la risa, pero dentro de lo coloquial no actuaríamos de esa manera, pero realmente es donde se ve y se refleja precisamente la importancia de la estructura de la información manejada. Puede que sea jocosa alguna anécdota que otra por ahí, pero es la forma que podemos ejemplificar que cualquier problema, cualquier estructura noticiosa que se da al público puede incidir directamente y llevar a cometer acciones, es decir, desde el funcionalismo y el estructuralismo, desde la teoría cognitiva y de la conducta, prácticamente los medios nos imprimen ese sello y nos ponen a decidir o nos dicen a quién queremos, a quién odiar y demás. Pues en este caso, con respecto al COVID, la síntesis metodológica en primera instancia tiene un carácter documental, es decir, análisis del discurso. En segunda instancia tiene un carácter analítico en torno a las características que marcaron la influencia mediática frente a la construcción de la información durante la emergencia sanitaria del COVID, y desde estas diferentes emisiones que se dieron en las plataformas digitales, en dichos medios, pues digamos que se cogieron 7 meses críticos para nosotros dentro de la pandemia en el año 2020. Asimismo, la muestra que se pretende será de los medios digitales, las plataformas digitales de los canales RCN, Caracol y Revista Semana, medios que son bastante importantes acá en el país, por no decir que son los más importantes, y que tienen una influencia política, económica en las personas bastante elevada. Y dentro de eso, pues se analizan 84 emisiones durante los 7 meses propuestos. La propuesta investigativa es considerada de orden cualitativo, con una revisión documental y análisis del discurso, y para esto se utilizará el software NV10. Esta es una de las primeras matrices que tenemos elaboradas con respecto al instrumento. Entonces vamos a tener en consideración estos elementos: tipo de formato de información periodística emitida con respecto a los elementos que se quieren abordar, es decir, desde las plataformas digitales,
qué tipo de construcción se hace en torno a la noticia o contenido periodístico, las características de esa información con respecto a la titulación, por ejemplo, el nivel de cobertura o poco del contexto donde se direcciona la información. Las plataformas digitales están hechas para todo el mundo, pero también sabemos y entendemos que está, por las narrativas que utilizan, corta y rápida, pues está dirigida sobre todo al público juvenil. Uso de imágenes o fotos que acompañan la información, y para nosotros algo bien importante, que es el uso de tipo de estadísticas, tablas o gráficas, que solamente fueron vistas en uno que otro análisis que se hizo en torno a la estructuración de la noticia, curiosamente sacados del mismo gobierno, es decir, o curiosamente no, casualmente sacados del mismo gobierno. Entonces, digamos que este elemento nos permitirá entender ese análisis, esas dinámicas que se construyen, y obviamente pues estamos ahí también construyendo otras posibles matrices pues que nos van a llevar a entender desde el punto de vista cualitativo ese análisis. A manera de conclusión, no sé si íbamos bien de tiempo, doctor, pero pues ahí quedamos entonces para las preguntas. Hasta el momento, ¿no? Los medios masivos de comunicación a diario contribuyen a la construcción de la opinión de los sujetos de una sociedad. Vuelvo y repito, a partir de lo que nosotros vemos a diario, podríamos contar cantidad de anécdotas que sucedieron alrededor del COVID. Algunos dicen que parecían película de Armageddon, del fin del mundo, con las construcciones noticiosas que se hacían, las fotos que algunas informaciones poseían, por ejemplo, o imprimían o mostraban, parecía que estuvieran, por ejemplo, ligadas a Haití, ¿sí? Por ejemplo, pues de manera anecdótica se cuenta eso, pero asimismo lo que quiere decir es cómo se trasladaba el terror de la información a la realidad de las familias, de las personas, ¿sí? Un terror que no es que, digamos, no existió, ¿no? Sabemos que muchas personas murieron, pero también la forma en que se informó, digámoslo así, no sabemos todavía si fue la adecuada, con conocimiento, desconocimiento, de manera objetiva o veraz. En el proceso vivido ante la emergencia sanitaria 19, se presentó inmediatez informativa, apenas normal por el momento coyuntural. Al mismo tiempo que saturación de información. Todo el mundo hablaba de eso, de una u otra forma, saturando e incluso a veces la información variaba de un día a otro. Por ejemplo, en algunos casos podrían decirnos que teníamos que vestirnos, quitarnos la ropa de vestirnos más bien, y después decían que no era necesario, nos pusieron a meter los zapatos en antibacterial antes de entrar a la casa, después decían que eso tampoco valía. Entonces todo ese tipo de información y contradicción informativa pues también empezaba a afectar, lo cual llevó a incertidumbre en la información ante una población temerosa que desconocía la realidad de la emergencia y que por encima del análisis científico prefería escuchar y hacerle caso a unos medios de información que sufrían la misma angustia pero informativa. Y desde ese punto de vista no estamos hablando de la cantidad de información que crearon algunos influencers o algunos youtubers o algunos, personas que trabajaban con plataformas digitales e incluso pusieron a tomar hasta cloruro a las personas, ¿no? Porque supuestamente eso limpiaba el virus, ¿no? Algunos pasamos de ser ignorantes a un exceso ya de radicalismo informativo para cuidarnos del COVID. Y bueno, básicamente esas fueron como las tendencias que veíamos a través de las noticias, ¿no? Las noticias a veces tenían que corregir lo que decían, no íbamos a la OMS sino a escuchar al líder de opinión, y ese líder de opinión estaba a veces en la misma ignorancia que el mismo público, y todos fuimos aprendiendo en el diario vivir del COVID durante casi un año o más. Esta es alguna de la bibliografía utilizada, y no sé, pues hasta aquí llegamos, profes, y bienvenida a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.